Queridos amigos del mundo, muy buen día, muy buena tarde, buena noche, en el lugar donde se encuentren y en el momento que conecten con un espacio de desarrollo y crecimiento. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro mes del cerebro, porque siempre utilizando la convocatoria a la concienciación de diferentes fechas que desde la ONU y entidades internacionales fijan para poder instruirnos, prepararnos, cuidarnos, protegernos en todos los ámbitos de nuestra existencia humana. Pues bien, el 22 de julio, permítame un segundito. Querido Rodrigo, bienvenido. Si puedes prender pantalla, fantástico. Ah, excelente. Maravilloso. Querido doctor Rodrigo, bienvenido. Nos acompaña desde Chile. Nuestro querido doctor Rodrigo Alcaraz es presidente de la Federación Mundial de Salud Mental. Y hoy iniciamos justamente, estaba comentándoles acerca de la declaratoria de la Organización Mundial de la Familia por este mes dedicado al cerebro. Aquí tengo un pequeño texto que en efecto, del 22 de julio, iniciativa de la Federación Mundial de Neurología, desde el año 2014, y coincidiendo con este mismo día, la concienciación del síndrome X frágil, que viene a ser una vertiente del espectro autista, pues se conmemora el Día Internacional del Cerebro. Más es fundamental tener que incidir, reincidir, afirmar, reafirmar el conocimiento, el autoconocimiento, más ahora que la neurociencia ha hecho tantos avances y ya no es privilegio de personas que nos dedicamos a la salud mental, es derecho y obligación y necesidad tener este tipo de conocimientos para el autocuidado y generar esto que tanto desde la Organización Mundial estamos desarrollando, una cultura de autorresponsabilidad y salud integral. Pues manifestado esto, hoy iniciamos el programa justamente con funciones cognitivas y ejecutivas, que es la base de la estructura de este órgano maravilloso denominado cerebro, que es el capitán de este cuerpo. Eso no implica de que es el único que interviene, todo está absolutamente conectado, cuerpo, cerebro, cerebro, cuerpo, hay un sistema nervioso, pero vamos a ir específicamente a iniciar estas funciones importantes. Mi querido Rodrigo, bienvenido, adelante por favor. Doctora Laura, qué alegría, qué emoción, qué bendición de Dios poder estar en este mes tan importante, donde esta caja inconmensurable de conexiones, de conectores, de células, de neuronas llamada cerebro, es nuestra reina durante este mes, es realmente importante. Las funciones cognitivas de nuestro cerebro, el tema que nos convoca hoy día, uno de los dos grandes temas, conocido como procesos mentales que nos permiten interactuar en el fondo con el mundo, que nos permiten conectar, interconectar con el mundo que nos rodea. Mientras que las funciones ejecutivas, que es nuestro segundo tema a abordar en el día de hoy, son un tipo específico de función cognitiva que nos ayuda a organizar, nos ayuda a ordenar, nos ayuda a planificar y a organizar y controlar en el fondo nuestras conductas. O sea, es un tema realmente importante el que nos convoca hoy día, doctora Laura, para quienes nos siguen, para quienes están siguiendo esta transmisión. O sea, las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, el gran temazo que vamos a abordar en el día de hoy. Realmente es un temazo extraordinario, porque como acabamos de decir, las funciones cognitivas vienen a ser netamente la capacidad del cerebro que tiene en su propio desarrollo desde el momento en que nacemos. Y es más, se va estructurando desde el vientre materno.
y va madurando, desarrollándose en este proceso madurativo del ser humano. Estas funciones tú las vas a mencionar, pero quiero mandar este mensaje. Estas funciones son entrenables. Estas funciones es básicamente la conectividad de esta neuroplasticidad, y en estas funciones está también basado la desconectividad o los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, estas funciones, a su vez, se entrenan, se desarrollan en un primer ámbito de educación, que es la familia o las personas encargadas de acompañar en este proceso de desarrollo. Me encanta la palabra proceso, porque es justamente un pasito a pasito, acción por acción, es una sumatoria que no termina hasta el último día de nuestra existencia. Y la ejecución, en este caso funciones ejecutivas, viene a ser la aplicación de estas funciones, que es parte de esta aplicación, y parte de estas funciones es la función ejecutiva. Y vamos a ampliar un poquito más después acerca de ello. Y este desarrollo, esta habilidad que tanto se menciona y se ha denominado hasta el momento, y me voy a dar un saltazo para poder luego afianzar lo que voy a decir, que inicialmente se vio con Garner inteligencias múltiples, las diferentes habilidades y talentos, capacidades, predominancia en estas funciones cognitivas del ser humano. Luego viene nuestro querido Daniel Goleman con inteligencia emocional, que está dentro de todo esto, las emociones y todo el área límbico cerebral, el córtex y bueno, y todo. Ahí lo vamos viendo por partes, mi querido. Ya te estoy echando ahí una carga bonita para que luego la cerramos también. Pero bueno, y lo último, gracias a la neurociencia, se ha visto de una manera un poquito no aislada, porque todo está vinculado, pero focalizada, la inteligencia ejecutiva, que viene a ser parte de una función cognitiva. Pero la focalización en la inteligencia ejecutiva abarca funciones cognitivas, abarca inteligencia emocional y abarca las diferentes inteligencias de Howard Gardner. Es toda la estructura funcional del ser humano que le permite avanzar, tener trayectoria, tener trascendencia, tener visión, objetivos, planificación, ser funcional y contribuir con su sociedad. Es por eso que si hablamos un poquito en el ámbito empresarial, estas funciones ejecutivas las piden, las exigen, capacidad de adaptación, resolución de problemas. Y bueno, ¿por qué? Porque esto no lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Esto es inherente al ser humano. Y el contacto humano es lo que potencia al mismo y es el éxito de cada individuo. Y se va desarrollando y se entrena y se aprende y se reaprende. Pues bien, adelante mi querido doctor Rodrigo. Sí, es muy importante, Laura, lo manifestado recientemente, así como también es importante conocer estas funciones cognitivas del cerebro humano. Por ejemplo, parte encabezando estas funciones cognitivas la atención, nuestra capacidad de atender, nuestra capacidad de captar, la capacidad de incluso seleccionar y concentrarse en estímulos que son relevantes, que son importantes, ignorando distracciones, ignorando lo que no es importante. Es cuando muchos que hemos desarrollado la labor del campo de salud mental y también hemos ingresado a otro campo maravilloso que es el coaching, es cuando decimos nosotros, doctora Laura, ser curioso de las cosas positivas. Sea curioso de lo positivo, porque generalmente
lo positivo es lo que en el fondo el cerebro capta de mejor forma, lo procesa de una manera distinta, le da un uso diferente, práctico muchas veces, dependiendo el enfoque, dependiendo la necesidad, dependiendo la atención, dependiendo también metas y objetivos, que es muy importante. Aparece también como una función cognitiva importante, tremendamente relevante, la memoria. Esa memoria que viene siendo para la humanidad la habilidad para adquirir, para lograr, para alcanzar, almacenar y recuperar información a través del recuerdo, por ejemplo, a través de la experiencia, a través de momentos que se han vivido a lo largo de la existencia. La memoria es esa habilidad que tienen las personas. Es fácil que el común colectivo diga, esta persona tiene buena memoria. Otros, yo tengo mala memoria. Yo no me acuerdo de ciertas cosas. Hay personas que en consulta, doctora Laura, me dicen, yo desde los 15 a los 20 años no tengo como recuerdos de mi vida, como que se bloqueó esa parte, pero de ahí en adelante, de los 21, sí tengo como un recuerdo. La memoria viene siendo un elemento totalmente entrenable. La memoria requiere de un trabajo, la memoria requiere de una práctica constante y de un buen uso. ¿Sabe lo que hace falta? Porque la memoria está ahí, a la espera de ser trabajada. Lo que hace falta es un buen tutor, es un buen manager, es un buen guía, ¿cierto? Que pueda realmente ayudarle a entrenar la mente. Porque la mente es más que descontar desde el número 1000 hasta el número 0. La memoria es más que comenzar a recordar colores o elementos. La memoria significa entrelazar procesos. La memoria significa también crear hilos conductores, conectores, poder tener una conversación fluida basada, como digo, en un contexto, en la contextualización. Por eso es que entrenarla es muy importante. El lenguaje viene siendo Permíteme, otro tema. querido Rodrigo, Claro, permíteme, para afianzar un poquito estos dos aspectos de las funciones cognitivas. Hablaste de la atención, el foco. Por eso es que existe un libro, El poder de la atención. claro, ¿Por qué? Porque el foco, la atención, es tan importante concienciar al respecto, porque todas están vinculadas. Si yo no tengo atención, y ahora seguro que vas a hablar otra función que es el proceso de aprendizaje, no voy a aprender. Si yo no pongo atención y tengo muchos factores dispersores, distractores, y no voy a tener la capacidad de concentración, no voy a poder tener aprendizaje y por tanto no voy a poder tener una memoria consolidada. Y aquí va el tema de la memoria. La memoria, son diversos tipos de memoria, pero necesitamos una memoria de corto plazo que es aquella inmediata que nos permite trabajar y ser funcionales en el día a día. En este momento estamos haciendo uso de nuestra memoria inmediata, la que nos permite ser funcionables, vamos al trabajo, hacemos las tareas, los objetivos, lo agendado, luego terminamos y se olvida, se cierra esto porque la memoria tiene un filtro, ¿no? Y también en este filtro está lo que nosotros priorizamos como importante. Y es ahí donde sucede que la consolidación de la memoria en el hipocampo, todas las experiencias que hemos tenido, buenas y malas, de acuerdo al impacto emocional, se consolidan y nos permite ser evocadas, recordadas, a favor o en contra nuestra. Y ahí está el punto importante de las creencias limitantes y creencias potenciadoras. Hablaste un poquito de coaching, por eso me permito utilizar esto tan típico, ¿no? En el tema del coach, porque somos coach también y psicoterapeutas. Entonces, esta conversación es deliciosa y muy nutritiva porque tomamos desde ambos, y ambos somos investigadores en neurociencia, entonces hay una base muy sólida para poder darle una miradita en muchos aspectos. Y como bien dijiste, esta memoria se entrena y tenemos que utilizar nuestras capacidades cognitivas, nuestras funciones cognitivas. Y aquí ponerle mucha atención en el proceso primario de desarrollo, de la exposición de
elementos no favorables a los niños. ¿Por qué? Porque ahora se está dando un síndrome, el nombrecito lo tengo acá y se me fue, a ver si lo recuerdas tú, un síndrome que está bloqueando las capacidades y funciones cognitivas para que no se desarrollen. Y es uno de los orígenes provocados, en este caso no genético, provocado epigenético del entorno del síndrome de autista y otros trastornos del neurodesarrollo, provocados en epigenética por la exposición a un entorno no favorable. Porque cuando nosotros, digo nosotros porque somos contemporáneos, muy chicos no teníamos la exposición a elementos de este tipo y eléctricos, electrónicos, no nacimos con la virtualidad. ¿Y qué hacíamos? Íbamos mucho al desarrollo de estos procesos con las actividades físicas, con el contacto con la naturaleza, con la motricidad, el movimiento, que netamente la ejecución es movimiento. Ahí vamos llegando con el movimiento y la capacidad de decidir, de experienciar, de experimentar. He ahí toda la maduración de esto. Pero ¿qué está pasando? Que a consecuencia de la inteligencia artificial, incluso ya estuve viendo las consecuencias cerebrales del uso de la inteligencia artificial para evitar de que se bloquee la capacidad de pensamiento analítico y crítico, la capacidad de consolidar ideas y transmitir el pensamiento. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo está haciendo y reemplazando esto. Entonces, if you don't use, you lose. Tanto así, la capacidad de orientación. ¿No? Las personas no tienen, ¿por qué? Porque van a la app de orientación. Entonces, ¿cómo vamos nosotros en esta neuroplasticidad tan importante que se desarrolló en un momento de manera extraordinaria por generaciones? Y estas generaciones están siendo vulnerables a perder estas capacidades importantes. Querido doctor Rodrigo, adelante, por favor. Siempre he sostenido que las redes sociales, los programas de televisión, la prensa, los programas incluso radiales de tecnología, cada día hay más canales de YouTube, cuando no están enfocados a lo que usted promueve, doctora Laura, a lo que probemos o promovemos nosotros desde nuestra humilde trinchera, desde el campo de la investigación, desde el contacto humano, desde la importancia a la dignidad del ser humano, salvo cuando se produce este espacio, es que tendemos a salvarnos un poco, porque los programas de entretención, las redes sociales, todos los inventos que hoy en día aparecen para captar la atención, están orientados precisamente para que la gente piense poco, para que no piense en definitiva, sino para que actúe. Hoy en día nuestra juventud o un alto porcentaje de estudiantes, por ejemplo, señalan estar informados, pero muchas veces por fake news, por noticias falsas, por manipulación informativa. ¿Y qué es lo que genera eso? Una distorsión cognitiva. El cerebro se ve fuertemente alterado porque hablar de estos temas quizás es más simple. Bajar de la red ciertos diagnósticos que no son tan diagnósticos. Hoy en día, y con mucho respeto a las familias que tienen niños o adultos o jóvenes con trastorno de espectro autista, pero hoy en día ser youtuber y exhibir en un canal, por ejemplo, sin tener incluso ciertos rasgos, porque me he dado cuenta por mi expertise, pero partir diciendo, hola, soy autista y tengo esto, lo otro. Y la persona que escucha se autodiagnostica, dice, yo soy autista porque lo dijo el TikToker, porque influyó tanto en mi mente que se insertó dentro de la memoria un concepto, por ejemplo. Tengo, ojo, casos clínicos donde realmente son reales, y me voy a meter en un área súper profunda, lo que es la condición transgénero, por ejemplo.
Pero también tengo en mi consulta casos que no están completamente definidos, sino que la moda, la información o desinformación o la presión social ejercen un cambio conductual que altera a la persona, pero que no está definida y es reconocido por ellos, no inducido por el terapeuta, después de una batería de cuestionarios sumamente modernos que suelo yo aplicar en mi consulta. Entonces, por eso es importante, Laura, cuidar el lenguaje, cuidar nuestro lenguaje, que es otra de las funciones cognitivas de nuestro cerebro, porque el lenguaje viene siendo el sistema que nos permite comunicarnos con el mundo a través de la palabra, de las palabras y a través de lo que ha quedado escrito también y que se traduce y desemboca en palabras y en la emisión de mensajes, tanto habladas como escritas, como digo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este concepto nos da otra función de carácter cognitiva, ¿cierto? Que viene siendo después de la memoria, que viene siendo después de la atención, que viene siendo después del lenguaje, la percepción, cómo percibimos nosotros, cómo se percibe el mundo. Porque la percepción viene siendo el proceso de recibir información sensorial y darle sentido, darle significado. La pregunta es qué significado le damos. El correcto, el significado totalmente informado. Hoy en día las carreras políticas, sobre todo Latinoamérica, exhibe no una carrera política de muchos años, sino un mensaje de moda, un voto de protesta hoy en día. Chile particularmente pasa por una alternancia bastante extrema en poco tiempo, ¿cierto? Tratando de buscar ciertas respuestas. La cantidad de información con que bombardean las redes sociales también van haciendo lo suyo. Por eso es que digo que la percepción, este proceso de recibir información sensorial y darle un sentido, darle un significado, es súper importante y debiera ser entrenado, debiera ser trabajado, debiera ser proyectado, debiera ser un estandarte a nivel país, a nivel mundial. Porque luego viene otro elemento importante dentro de las funciones cognitivas y que viene siendo la función visoespacial. ¿Qué Querido tiene que ver? doctor Rodrigo, permíteme un poquito contribuir acerca del lenguaje y la Claro, percepción. Estamos en un mundo donde el lenguaje está ya en 125 distorsiones cognitivas. Ya son 125 eh, percibidas distorsiones cognitivas. Una distorsión cognitiva es una apreciación, una percepción en base a la experiencia, a esas memorias consolidadas, donde se va configurando una forma de comunicación, un lenguaje desde el aprendizaje y desde lo que mi entorno me da. Qué importante es tener este filtro, como acabas de comunicar, de información, porque la información es aquello que te permite aprender, conocer, y hay información chatarra, siempre, no sé si ya me escuchaste decir, lo digo muy claramente, sin filtros, que el cerebro es, bueno, nuestro estómago es un segundo cerebro, allí también lo comentaremos, pero el cerebro tiene mucha similitud con el estómago, porque el estómago se nutre con alimentos, y si estos alimentos no son buenos, son procesados, están podridos, pasados, fermentados, como mucha información que hay en el ambiente, si le ponemos este tipo de información a nuestro cerebro y ese tipo de alimento, ambos se alimentan, pues el estómago, ¿qué tiene? Diarreas, vómitos, infecciones. ¿Y qué sucede con el cerebro? También tiene diarreas, vómitos, infecciones, pero ¿mediante qué? La conducta, las líneas diagnósticas, las psicopatologías, los trastornos de personalidad. Entonces, cuidar este jardín maravilloso con información que nutre, y justamente para aplicar en la inteligencia ejecutiva, para ver qué quiero de la vida, cuáles son mis talentos, aplicar preguntas inteligentes para buscar en el medio, en esa percepción,
en la que yo conecto con una realidad y construyo mi realidad de acuerdo a la información interna que tengo, pues me permita decidir a favor mío y tener objetivos claros y construir una realidad que yo la quiera, la abrace y sea coherente con ello. Y así voy a tener salud. Pero ¿qué está pasando con la percepción? Es por eso que en PNL el mapa no es el territorio, o sea que cada cual tiene una realidad individual, tiene un cerebro único y repetible, ¿no? Tiene como la huella digital, construye una personalidad. En todo este proceso que mencionamos, paralelamente se está construyendo una personalidad, una forma de ser, de hacer, de sentir, de manifestar una conducta. Entonces, qué importante es el lenguaje, cómo me comunico conmigo, cómo me comunico con el otro. Hace poco vi expuesto un chat que me compartieron justamente de una de las personas, uno de mis pacientitos, donde las expresiones, el lenguaje es tan pobre, está lleno de palabras grotescas, irónicas, groseras, y a cada palabra este cerebro reacciona químicamente y emocionalmente. Entonces, ¿qué impacto hay en todo ello? Y cómo se está configurando una realidad de vínculo con el otro. Mira cómo vamos avanzando tan solo al mencionar lenguaje y percepción. Adelante, por favor. Efectivamente, sí. Y de hecho, el siguiente paso, luego del lenguaje, de la percepción, eh, me iba yo a interiorizar en un tema que también forma parte de estas funciones cognitivas, ¿ya? Las funciones visoespaciales, que es precisamente el cómo se mueve la masa, la capacidad de entender y manipular la información que reina en el espacio, que da vuelta cerca de nosotros, de la sociedad. ¿Cómo agarramos la información? ¿Cierto? Porque a mí me pueden decir que la doctora Laura Berríos fue Premio Nobel de la Paz y yo regarlo por toda mi nación y llenarte de homenaje y a lo mejor ni tú te has enterado de eso porque es una noticia falsa. Así como me pueden decir que usted lidera un cartel de alta peligrosidad y pasear por las redes, por el espacio, por la mente, por el ideario colectivo, ¿cierto? Ese contexto. Yo siempre me acuerdo de esta función visoespacial de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, cuando se hizo un radioteatro, uno de los trabajos más impresionantes de la radiotelefonía mundial, y hablaron de la guerra de los mundos y del fin del mundo, y crearon sonidos, crearon en el fondo una alarma, crearon en el fondo un caos total, y hubo hasta suicidios gracias a este experimento. Entonces, el colectivo, cómo manipula la información espacial el ser humano, es tremendamente delicado. El tema es que esto se hace a veces de mala manera, ¿cierto? Eh, Estamos en plena campaña política acá. Este año se elige presidente nuevamente en Chile, que es el país donde yo resido. Y la cantidad de información que existe en la red, todos los días los candidatos que lideran la encuesta de uno u otro sector tienen algo malo. Todos los días algo tiene que aparecer y más que preocuparse en las propuestas que favorecen a una nación, están preocupados de desmentir las noticias falsas, ¿cierto? En aclarar, en salir al paso de declaraciones, puntos de prensa. Entonces creo que cuando la función visoespacial se confunde y esta capacidad para mantener y manipular la información espacial es totalmente distorsionada, se pierde muchas veces el foco, se pierde el enfoque de la importancia de lo importante en el fondo. Y bueno, aparece también como una función cognitiva lo que se denominan las praxias también, que viene siendo la habilidad para realizar movimientos coordinados y propositivos. De hecho, dicen que los candidatos, por ejemplo, o quien lidera un determinado movimiento, cuando habla, tiene que hacerlo así, con las manos de esta forma, porque es como una señal de manos limpias.
de una gestión transparente, por ejemplo. La habilidad de realizar movimientos coordinados. Yo recuerdo un líder que aparecía en pantalla y que siempre se quitaba los anteojos, los dejaba sobre el escritorio donde él era entrevistado, se los volvía a poner, jugaba con el lápiz, le quitaba la tapa al bolígrafo, lo ponía, volvía a... Entonces, claro, en una entrevista le decían por qué no podía estar tranquilo en una entrevista y él decía que era un mecanismo de defensa, que era un movimiento para tratar de que se note esa parte y no los grandes nervios que él tenía detrás de las cámaras, por ejemplo. La hipnosia, en el fondo, más que una entrevista, son esas capacidades, como digo, las praxias, perdón, la habilidad para realizar movimientos coordinados, propositivos, en el fondo, de cómo cursamos nosotros la invitación. Por eso es que nuestro trabajo, Laura, es un verdadero arte difícil de poder llevar a cabo. Yo siempre digo de manera humorística, porque amo lo que hago, pero digo, hay que estar loco para estar metido en esto, de verdad. Pero realmente, pero una Ahora, locura, una praxis, movimiento coordinado podría ser la coherencia, ¿no? De pero lo que por supuesto. dices, haces y sientes. Porque hay mucha gente, y en esto está el tema de la percepción. Muchas personas te dicen, estoy muy feliz. Claro. O sea, no comunicas lo que realmente estás reflejando. Y en esta la capacidad de comunicar, que también es un arte, ¿no? Las expresiones manuales, faciales, microfaciales y todo esto, y que tiene que tener una coherencia porque es parte de la expresión humana. Efectivamente, se da mucho en las rupturas sentimentales. Siempre en una ruptura sentimental, una de las 2 personas queda más dolida, más herida que la otra. Y al poco tiempo, como quedó herido y la otra persona es probable, ya me voy a referir a los que se van con otra persona, que cambian de pareja, ¿cierto? Y buscan una nueva relación de la noche a la mañana, y la otra persona, luego de llorar durante un tiempo, aparece también con una nueva relación. Pero no se preocupa de su felicidad, sino en la fotografía sonreír, y quienes entendemos de este trabajo, de lo que hacemos nosotros, nos damos cuenta que la sonrisa es un poquito falsa, que es exageradamente falsa y que la pareja nueva no está muy conectada con la felicidad que ella quiere mostrar en la red social. Pues ahí tiene un movimiento voluntario, ¿cierto?, de querer mostrar una felicidad que aún no ha llegado, pero para que la otra persona la vea. ¿Cierto? Y jugar al empate, decir, mira, yo también puedo, si tú pudiste, yo también. Gente que viaja por distintos países, pero no está pendiente de disfrutar la travesía o los paisajes, sino de impactar con la fotografía. Hagamos una estadística de los que llegan a París, ¿a dónde se quieren dirigir primero? Obviamente, a la Torre Eiffel, ¿cierto? Y sacarse la fotografía e impactar con la nueva foto de portada o... Creo que la cultura también está de la mano con todo esto. Yo he viajado por cerca de 18 países y lo que menos tengo son fotografías de los lugares donde he estado, por ejemplo. Y no digo que sea malo lo de las demás personas, pero hay ciertos movimientos voluntarios, involuntarios, personas que jamás sonríen, pero frente a una gráfica sí. Eh, Hagamos un ejemplo, si en este minuto 2 candidatos, hablando de la efervescencia política que se da en grandes países, por ejemplo, en la mayoría de los países democráticos, si se saludan 2 candidatos, por ejemplo, adversarios, que se dicen de todo, que se gritan de todo, que se ofenden, ese saludo es frío frente a las pantallas, sonríen, se aprietan la mano, pero sin adivinar el pensamiento uno se da cuenta que no existe conexión. Pero si nosotros llegáramos, como va a ocurrir en un futuro, en Alicante, porque lo recuerdo todos los días, mi querida doctora Laura, y el público viera el abrazo que nosotros nos vamos a dar, se van a dar cuenta que es un movimiento distinto, que está lleno de afecto, que está lleno de amor, que está lleno de cariño. ¿Por qué? Porque estamos unidos en esto, en contribuir a un mundo mejor, en tratar de que estos espacios realmente cuenten, el tratar de que realmente el corazón de las personas puedan acortar distancias y no alejarse tanto. En ese sentido, es donde aparece el siguiente punto de las funciones cognitivas, las gnosias, con G inicial. La gnosia, que es la capacidad de reconocer objetos y también reconocer personas. Por eso es que yo digo esto, las personas que han estado heridas
es mejor, a modo de recomendación, las redes sociales son personales y cada uno hace lo que le plazca ahí, pero no finja una felicidad que no tiene, porque como es por dentro, es por fuera, ¿cierto? Yo nunca muestro comida, rara vez, porque hay gente que no tiene. Son muchas cosas con las cuales, para el Día del Papá mostré comida, pero fue el agasajo de mis hijas, entonces destacaba el cariño y el amor de las hijas más que lo que estoy comiendo, ese un poco. Entonces, la capacidad de reconocer objetos, de reconocer personas, pero por sobre todas las cosas, mi doctora Laura, de reconocernos a nosotros mismos, a nivel individual, de reconocernos como seres humanos, porque tu victoria privada te va a llevar a una victoria pública con la gente. Exacto, pero aquí hay un detalle muy importante y esto se ve desde niños porque tienen la influencia del entorno de los adultos, ¿no? Entonces, la necesidad de validación. Yo soy y tengo este valor a través de lo que yo publico y muestro. Porque quizá ya no es lo que yo disfruto, sino es cómo lo vendo al otro para que me vea. Claro, efectivamente. Claro, Y, y- claro, y estoy viviendo de manera subjetiva una realidad que no me llena. Y aquí hablamos un poquito del vacío existencial. claro, Y efectivamente. estamos hablando de autoestima. Y ahora vamos un poquito más adelante, pero estamos hablando de vacío existencial, de autoestima. O sea, yo quiero ser validado y valorado por esto que publico, que no tiene nada que ver con mi ser. Claro. Entonces, ¿dónde está la trascendencia del ser humano? En el encuentro de sus capacidades, de la ejecución de ello en una autenticidad plena en el ser. Y eso te conduce a ejecutar todas tus funciones en base a ello. Y obviamente al desarrollo de tu constructo humano, arquitectura cerebral y el impacto que tú vas a tener en tu entorno. Y cuando hablo yo de entorno, me voy al primario, que es el de la familia, de estos pequeños niños vulnerables que están como unas esponjitas absorbiendo todo de su entorno y lo absorben sin filtro, porque no tienen la capacidad de distinguir, decidir, analizar. Y tomar conciencia de esto quizá a nosotros nos dé un poquito de autorregulación de qué ejemplo y qué estamos exponiendo o a qué estamos permitiendo que se expongan, a qué nivel está nuestro cuidado, nuestro amor para acompañar con responsabilidad a estas pequeñas personitas que no son resilientes, que en base a lo que ellos absorben de lo que haces y dices, están construyendo una personalidad, están construyendo una autoestima, están construyendo una salud y un bienestar integral. Así es. Por eso es que dedicamos tanta atención a estas funciones cognitivas, porque son la base. Es como la enseñanza de educación básica para lo que viene después, lo que vamos a hablar ahora, las funciones ejecutivas. Porque si no existen funciones cognitivas fuertemente adosadas, entrenadas, conversadas, planificadas, es que debiera trabajarse en las salas de clase, debiera trabajarse en las agrupaciones sociales, en los clubes, se debiera entrenar a nivel de mundo. Las funciones cognitivas, porque estas son la antesala, el aperitivo de las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades que nos permiten planificar, organizar, controlar, regular nuestra conducta para alcanzar las metas. Por eso es que las metas muchas veces quedan a mitad de camino. Cuántas ideas maravillosas de gente que yo he escuchado y digo, wow, realmente tiene una capacidad, pero que se queda solamente en la idea y después desistió y ya no quiso continuar perseverando, persistiendo en ello. ¿Por qué? Porque muchas veces su propia mente le autosaboteó o aparecieron lo que yo les llamo los ladrones de sueño, los envenenadores profesionales, aparecieron en el fondo
estos profetas del desastre diciéndole que tú no puedes, diciéndole que realmente eso no resulta. Yo le decía a una persona, en un par de segundos un ladrón de sueños te puede precisamente sabotear o robar el sueño. ¿Qué quieres estudiar? Medicina. Pero tú sabes cuántos alumnos ingresan a medicina y de esos que ingresan, ¿cuántos salen finalmente? La carrera es súper difícil, es súper ¿Quieres que te complicada. haga un comentario Requiere, al respecto, mi claro, querido? y la persona al instante, mi querida Laura, dice, sí, la verdad es que igual no sé si medicina, igual estoy viendo enfermería, estoy viendo otra alternativa, estoy viendo, ¿verdad? Y llegó a la casa muchas veces convencido de que su cerebro no le da. Por eso es que es archimanoseada esta frase, pero me encanta. Si nosotros evaluamos a un pez por su capacidad para escalar un árbol, el pez va a morir pensando que un tonto. Ahí tengo una pequeña anécdota que la voy a compartir con mucho cariño. No es juicio ni crítica, es lo que se da, porque inconscientemente el 99% de todas nuestras actitudes, pensamientos y comportamientos son inconscientes, metaconscientes. Solo el 1% está en la capacidad de la conciencia. Esto ya está actualizado, porque antes se decía 95 y 5, ¿no? Pero ahora es 99. Entonces, cuando alguien actúa por el subconsciente, el metaconsciente, no lo hace con una necesidad de dañar a alguien o limitarlo en sus posibilidades. Esto es importante tener en cuenta, pensar, porque aquí está el tema de las heridas emocionales, donde cuando tenemos esto muy presente, ya es muy fácil soltarlas, hacerlas conscientes, como Carl Jung dijo, hasta que lo subconsciente no se haga consciente, va a seguir predominando en tu vida. De esta manera es mucho más fácil cuando pensamos en nuestros progenitores, nuestros padres, y nos dieron quizá mensajes que en este momento pues hicieron lo que acabas de compartir, pero aquí y ahora me doy cuenta de ello, entonces perdono con amor estas acciones erróneas de mis padres, ¿no? O de quien la hizo, porque fue lo único que tuvo y lo único que pudo hacer. Entonces es un proceso sincero, individual, donde tenemos esta capacidad de empezar a penetrar en ese subconsciente. Eh, ¿Por qué lo digo? Y pusiste el ejemplo. Es una anécdota mía personal. Cuando yo tenía 11 años, me decían, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Médico. Mi sueño era ser médico, médico, médico. Llego al quinto año de secundaria y mi querido papá, un hombre maravilloso, que de él tengo mucho de mí, mucho de mí es de él, ¿ok? La lectura y bueno, me dijo, no, medicina no, es una carrera muy larga, te va a costar mucho, no vas a tener tiempo para nada. Y en ese entonces no teníamos a Google o las bibliotecas más grandes del mundo. Cada libro pues tenía un costo muy importante y a veces no estaba al alcance, ¿no? Mira, es una carrera muy costosa. Bueno, me puso tantos que también se los pusieron a él porque él quiso ser médico alguna vez y no llegó a ser médico. Me transmitió lo mismo y me vi con una muralla y yo muy persistente, comprometida con mi sueño, voy, me presento, muy competitivo y en esa época se daban, pues mi mamá, que también lo apoyó en esos comentarios, se dio que eran pocas vacantes y un montón de postulantes y se daban las opciones, ¿no? Entonces yo ingresé a la segunda opción por 0.05 no sé qué, a enfermería. Y yo me dije, no, yo quiero medicina, no enfermería. Y me sentí tan perdida por la vida, porque mi foco atencional, mi sentido, mi razón, mi ilusión era medicina. Y al no tener ello más la contribución negativa que indirectamente se me daba, me sentí en esos momentos de mi vida desorientada y perdida. ¿Cuánto podemos influir en el otro? Hasta que obviamente me encontré, en mi vida se fueron por otros lados, explorar otros temas,
ya con más afianzados los aportes negativos, más la tristeza y la contrariedad de no haber conseguido esta vacante. Bueno, al punto desde que me apasiona la neurociencia, la medicina, nunca es tarde, y la salud, la psicoterapia, estamos por todo esto, ¿no? Ahora, pensar en que voy a estudiar medicina, no, porque mis focos de interés están integrados y eso no evita de que conozca. Pero que yo esté con la autoridad de un médico, definitivamente no, porque son expertices profesionales y cada uno pues tiene su respeto, su profundización adecuada y todo esto, ¿no? Entonces, aquí lo que quería afianzar es esto. Y mi madre y mi padre quisieron dañarme, frustrarme en la vida. No. Tengamos mucho cuidado con el mensaje, porque las personas de autoridad y las personas a las que amamos tienen mucha influencia en estos procesos de pensamiento, de comunicación, de sentimiento, de validación, de autoestima. Adelante, mi querido. Es donde sostengo siempre, y lo he planteado en foros anteriores, mi querida doctora Laura, que nuestro cerebro ha sido engañado permanentemente. Lo hemos conversado, ha sido engañado por la publicidad, nuestro cerebro ha sido engañado por la mercadotecnia, nuestro cerebro ha sido engañado por la televisión, ha sido engañado por la radio, nuestro cerebro ha sido engañado por las redes sociales, ha sido engañado por Instagram, por TikTok, por Facebook. Nuestro cerebro ha sido engañado por nuestra madre, por nuestro padre, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Entonces, yo creo que debemos revelarnos con toda esta información y a engañar nosotros al cerebro, pero de manera positiva. Engañar al cerebro de una manera positiva. Soy el mejor, soy la mejor, soy el mejor, soy la mejor, soy el mejor, soy la mejor, aunque no lo seas. Tanto te lo repites que hace esa conectividad cerebral, gracias a la neuroplasticidad, conectan esas neuronas, y lo vas a hacer, lo vas a sentir, y tu percepción se amplía a una posibilidad muy grande de opciones donde todas estas funciones maravillosas cognitivas y ejecutivas se aplican y consigues tus metas, tus objetivos. Y justamente parte de las funciones ejecutivas es la planificación, el tener objetivos claros. Adelante, querido doctor Rodrigo. Efectivamente, la planificación, tener objetivos claros, establecer las metas también, buscar la estrategia, desarrollar esa estrategia para la consolidación de esas metas, de esos objetivos y organizar las acciones también, porque cuando la pasión se une a la acción, yo digo, el ser humano se vuelve invencible. Invencible. No lo olviden, la pasión y la acción. Ahí está. Flexibilidad cognitiva, pues tenemos que ser flexibles a los tiempos, adaptarse a las nuevas situaciones. Hoy día, por ejemplo, Chile cambió la hora, la doctora Laura no lo sabía, teníamos una hora de fase, yo andaba prácticamente en pijama, feliz de la vida, con un café, relajándome como los deportistas porque teníamos en el fondo una hora de desfase. La doctora Laura me dice, Rodrigo, si ya estamos conectados, doctor, vamos, apúrese. Y afortunadamente tenía todo ok, todo en regla, preparada la exposición, el vestuario también para estar en cámara, ¿cierto? Entonces, la flexibilidad de adaptarse a nuevas situaciones y no volvernos un atado de nervios. Yo siempre dije, doctora Laura, en pandemia, cuando termine la pandemia, nosotros nos vamos a poder autocalificar, poner una nota, una calificación, si fuimos personas que estuvimos dentro de la casa en el confinamiento. Enclaustrados, si fuimos personas que estuvimos a la altura de las circunstancias o fuimos un montón de neuróticos que no nos supimos comportar y estuvimos peleando en casa, bebiendo alcohol, metiéndonos drogas, cigarrillos y generando un ambiente totalmente contaminante. Y ahí la decisión es nuestra. Por eso es que la planificación de establecer metas, de desarrollar estrategias, de organizar acciones, nos va a dar una flexibilidad cognitiva que en el fondo es adaptarse a las situaciones, a los cambios, que son muchos. El mundo está lleno de cambios hoy en día Total. a día, día a día. Pero, doctor Rodrigo, cambios abruptos y lo que nos da la incertidumbre. Entonces, la flexibilidad cognitiva, como terapeutas, psicoterapeutas, neuroterapeutas, clínicos, nosotros sabemos que es fundamental en el ser humano y es una de las causas de las líneas diagnósticas. Claro, ¿A qué vienen cuando nos buscan?
a que nosotros los acompañemos en su proceso de aprendizaje de tener flexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque la forma de pensar, de vivir, de ser esa personalidad construida, basada en las experiencias consolidadas traumáticas, tienen una forma de vivir, de hacer y de desbordarse emocionalmente sin recursos que llegan a enfermar mentalmente. O sea, los trastornos de la personalidad, depresión, ansiedad, son base del estrés crónico. La flexibilidad cognitiva hace de que veas otras alternativas, tengas más recursos, respetes la opinión del otro, no sepas que es tu forma de ser, de vivir y estar. Adaptarte permanentemente a situaciones diversas, a tener estrategias, como dices, e intrategias, estrategias, acciones externas que puedes acomodar, desarrollar, elegir para afrontar problemas, la resolución de problemas, que es otra función ejecutiva, e intrategias, recursos tuyos, internos, propios, para ser el co-creador y creatividad total en lo que tú quieras aplicar de solución de problemas, de adaptación de cambio. Esa flexibilidad nos permite estar como un tablista en las olas más altas y más bajas para enfrentar la diversidad, para enfrentar lo hermoso, lo bello, cómo surfear, ¿no? La vida, porque la vida tiene momentos adversos, la vida tiene pruebas importantes que no esperamos, y es ahí donde se desarrolla la maravillosa resiliencia, ¿no? Entonces, qué importante es esta flexibilidad cognitiva, esta capacidad de remodelar, reestructurar nuestro cerebro, de reconectar, de aprender cosas nuevas. Todo esto implica la flexibilidad cognitiva y es fundamental. Y esto nos lleva a la inhibición. Adelante, mi querido Roberto. Y cambiar de estrategias cuando sea necesario. Si no resulta por la derecha, pues busquemos por la izquierda. Si no resulta por la izquierda, iremos por la derecha. Si no resulta por abajo, iremos por arriba, pero en algún minuto ya veremos la luz del túnel brillar o darnos ciertas señales de que algo bueno va a salir de ahí, definitivamente. La inhibición es otro punto importante dentro de estas funciones, que es controlar los impulsos y resistir distracciones. Es difícil porque estamos en una sociedad que se mueve por la rabia cada día más, y las reacciones furibundas están por sobre el control del impulso, y ese tema se ve a diario, no solo en la pantalla, porque la pantalla muestra harto, pero yo creo que muestra poco para lo que verdaderamente es. Y existe allí también otro punto importante dentro de la función ejecutiva: la memoria de trabajo. Almacenar, manipular temporalmente información para realizar tareas complejas, pero utilizar también lo que se llama conciencia laboral. Yo le digo a las personas que trabajan conmigo principalmente, y a quienes no, y de repente en alguna ocasión me preguntan, le digo: si estás trabajando, no te preocupes, aunque no veas resultados al instante. Si estás trabajando, por favor, no te preocupes, porque van a pasar cosas lindas contigo. Ahora, por el contrario, si no estás trabajando, tampoco te preocupes, porque no va a pasar nada contigo. No va a pasar absolutamente Algo nada. como que si crees que eres capaz, lo eres. Y si crees que no eres capaz, lo eres. Elige qué quieres, porque tanto uno como otro es tu realidad. Entonces, sepamos elegir con inteligencia. Mi querido doctor Rodrigo, en cuanto a la inhibición, me encantaría hacer una pequeña aclaración para, para nuestra audiencia, porque estamos dando claridad de estos procesos para poder entenderlos, entrenarlos y aplicarlos. La inhibición se confunde con el aguante, la retroflexión de emociones. O sea, inhibición es como que no siento, si siento cólera me aguanto, si tengo ganas de llorar no gestiono mis emociones, soy fuerte, ¿no? No me molesto, o papá le dice no te molestes al hijo, el hijo tiene derecho a molestarse y a expresar su molestia. Ahora, ¿cómo lo expresa? Es el tema. Tenemos derecho a sentirnos tristes, a llorar, pero es diferente cómo lo expresamos, no irnos a la desesperanza,
pero sí a entender, gestionar y poder contactar con nuestras emociones. La inhibición no es el control emocional. No, no, yo me controlo. Entonces, ¿qué es control? Me aguanto. No. La gestión emocional, que es parte de la inteligencia ejecutiva, que le vamos a hablar también, es me permito sentir. La idea es ira, rabia, me permito sentir porque no hay emociones malas, miedo, pero ¿cómo es que las gestiono? ¿De qué manera? Esa es la parte saludable, porque el desborde, ¿no? Es la parte que nos conduce a situaciones no saludables. La inhibición prácticamente es lo que acabas de decir, ¿no? El control de impulsos y respuestas inapropiadas. Inapropiadas, ¿no? Y esta está sujeta al área de corteza prefrontal. Por ejemplo, si alguien, manejando el carro y alguien se cruza y yo tengo preferencia. Y muchas veces he escuchado y he visto que hay personas que lanzan la grosería, lanzan el grito, y es una respuesta inapropiada. Entonces, la inhibición es que en ese momento, pues, respiro, no, el gritar no va a descargar la contradicción que yo tengo. Tengo que buscar una forma de... Y esta inhibición en el área laboral, en las empresas. Qué importante es la inhibición de mis conductas inapropiadas frente a determinadas situaciones, como líderes, como ejecutivos. Y bueno, luego tengo una conducta adecuada y luego pues voy a gestionar, voy a hacer un insight para ver cómo soluciono, cómo no me expongo a esa situación, cómo tengo estrategias para cambiar esto que no quiero, ¿no? De eso se trata la inhibición y es fundamental. Y una de las, bueno, ahí hablaríamos de cerebro masculino y femenino. Las mujeres, cerebro femenino, tienen mucha capacidad de inhibición. Adelante, mi querido Oliva. Claro. Es que a nivel cerebral, doctora Laura, es muy importante considerar ese punto porque, por ejemplo, regular las emociones es tremendamente válido, pero para manejar el estrés, para poder controlar el estrés, pero no para evitar soltar, liberar, evacuar emociones. Yo siempre digo que el llanto es una emoción sumamente humana, por algo existe. El llanto es tremendamente humano, si no, no existiría, pero nosotros fuimos criados en una sociedad donde, yo recuerdo, los hombres no lloran y tenías que aguantarte el porrazo, el chichón, el golpe, en el velorio, en el velatorio de un ser querido, no vayas a llorar porque le va a dar pena a la abuelita, a la tía que estuvo con ella hasta el último momento. Y yo creo que es el momento de no frenar ciertas emociones porque el llanto es humano. Así como la risa es contagiosa, el llanto nos permite una limpieza de alma, una limpieza emocional. Pero sí, regular las emociones debiera ser también un proceder, pero para manejar el estrés, para que el trabajo sea sostenido. Bien sabe usted, doctora Laura, en el país donde se encuentra y para todas las familias del mundo que dirige como presidenta de la Organización Mundial de la Familia, que junto con mi consulta privada yo tengo un hogar maravilloso de abuelitos, un co-housing acá, y el ambiente que reina al interior es de, adivine quién es el payaso más grande que hay acá en esta residencia, doctora Laura. Mire con la energía que estoy y me tocó hacer el turno de noche, toda la noche, vigilante, pero estoy con una energía a 10.000 pies de altura porque cada día que despierto es un regalo de Dios, es un regalo de la vida que yo lo atesoro y me alegra. Y crear ese lazo, ese vínculo con nuestros abuelitos es construir un puente por donde vamos a pasar nosotros algún día inevitablemente. Y esa atención sostenida es mantener una concentración, mantener una tarea, mantener un periodo prolongado donde nuestra vida sea saludable, sea sana. Ahí hay un punto importante, la cognición social. La cognición social nos permite en esta inteligencia ejecutiva ser empáticos, ser prosociales, y aquí hablamos de valores, de acciones altruistas, esto nutre justamente la aplicación de la inteligencia ejecutiva, porque dentro de esta inteligencia ejecutiva está la capacidad de desarrollar vínculos,
y los vínculos están netamente y son estrechos con las emociones. Claro, La emoción del amor, del cariño, del afecto. Si yo no siento, si yo no hago perdón, si no tengo la capacidad de hacer una acción bondadosa, porque carece en mi cerebro un pensamiento prosocial, un pensamiento que me lleve a esa acción, a esa emoción y a esa conducta. Y es que funcionamos de esta manera. Todo está vinculado. Cuando yo tengo una conducta y una acción y hablamos de hacer, de pasión, es que hay toda una arquitectura cerebral involucrada en ella de todo lo que estamos manifestando. Una coordinación es como una orquesta sinfónica maravillosa donde cada nota es fundamental para ese producto. claro. Eso es Tener una fundamental. atención sostenida, mantener la concentración en nuestras tareas durante periodos prolongados, porque algunos parten, como digo, como es la partida del caballo inglés y la frenada de burro, de repente, que es muy brusco el cambio. Debemos tener esa, como digo, atención sostenida, mantener una concentración en la meta, en la tarea, porque eso nos permite finalmente alcanzar una resolución de problemas, identificar, analizar, resolver problemas de manera eficaz y sin estrés, que es lo mejor. Entonces así tenemos ese control emocional para manejar el estrés, como dije. Y ahí, en resumen, las funciones ejecutivas vienen siendo un tipo específico de función cognitiva, específica, que nos permite dirigir nuestra conducta, que nos permite dirigir nuestros pasos, que nos permite dirigir nuestra mirada, incluso yendo más allá, Laura, me voy a poner más profundo, dirigir nuestro corazón hacia las demás personas. Dirigir nuestra conducta hacia metas, mientras las funciones cognitivas son un conjunto más amplio de procesos mentales que son las bases, los pilares donde se sostiene. Un edificio con buenas bases, con buenos pilares, es poco probable que se derribe, pero si los pilares, los sostenes o los cimientos son de un vaso de yogurt plástico, obviamente lo vamos a tener en el suelo. Y entonces las funciones cognitivas vienen siendo un conjunto más amplio de procesos mentales que nos van a permitir, por fin, interactuar con el mundo. Y le digo que Sí, interactuar con el mundo es maravilloso, interactuar con el mundo es divino, interactuar con el mundo es una bendición de Dios realmente. mi querido doctor Guillermo, pero Rodrigo, pero interactuar con el mundo está basado en toma de decisiones. Claro, Parte de la inteligencia ejecutiva es la toma de decisiones. Aparte de la resolución de problemas, para resolver un problema tengo que tomar decisiones. Y tomamos decisiones constantemente. Y aquí es importantísimo afianzar que esta toma de decisiones no es facultad propia en muchos aspectos de nuestros adolescentes, porque sus decisiones son erradas, porque son dopaminérgicas, o sea, mucho la recompensa, por eso es que son mucho más vulnerables a la manipulación, a la influencia negativa, y es una edad muy crítica donde este cerebro madurativo está totalmente mielinizado, conectado a nivel límbico, emocional. Ellos sienten sus emociones 5 veces más que nosotros. Por eso es que dicen que los adolescentes viven todo en Technicolor, pura película, exageran todo. No exageran, lo sienten de esa manera. Y es que ahí es que como adultos conocer un poquito del desarrollo madurativo del cerebro humano y cómo se manifiesta en todas estas funciones para acompañarlo a afinar, a utilizar y a desarrollar las funciones ejecutivas. Qué importante. Y la toma de decisiones, ¿por qué lo menciono? Porque a un adolescente en varios pacientitos que tengo que entran en problemas grandes o sobre todo cuando son expuestos a peligros, la decisión que toman no es la más correcta, no es a favor de ellos. Y la pregunta es, ¿y no te diste cuenta de las consecuencias del daño que te iba a hacer? Y el muchacho, la muchacha, el adolescente te dice, no, no me di cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene desarrollado, no le enseñaron desde pequeño, por eso es muy importante desde pequeños enseñar al pensamiento analítico, al pensamiento crítico.
Es fundamental, porque si yo tengo la capacidad en esta toma de decisiones de aplicar análisis, pensamiento analítico, pensamiento crítico, voy a poder elegir lo más conveniente a mi favor sin dañar a los demás ecológicamente, o lo más conveniente para la empresa, para lo que me corresponde en el rol en el que yo me esté desempeñando. Qué fundamental es entrenar todos estos aspectos. Y en esta toma de decisiones, también el cerebro femenino es muy creativo por la conectividad de ambos hemisferios. Tenemos muchas alternativas. Cuando yo doy capacitaciones a empresas, pues hacemos un entrenamiento de aplicar recursos en determinado producto, dependiendo de lo que es. Cuando me viene la lluvia de colaboradores femeninos, me traen 3, 4, 5 propuestas. Y cuando me lleven la lluvia de cerebro masculino, me trae cada uno muy focalizado y concentrado. Rara vez 2 propuestas. Es propio del cerebro. Y de este aspecto es importante también aprender para complementar y hacer un equipo poderoso empresarial, que esta capacidad de enfoque, de atención, hay que aprenderla. ¿Por qué? Porque a veces con el multitask, con esta capacidad de seguidilla de acciones, nosotras tendemos a perder el foco y nos dispersamos. Entonces tenemos que saber en qué momento el foco atencional se tiene que dar, elegir dentro de esas para enfocarnos y ya no tener aspectos distractores para lograr lo mejor, lo mejor. Porque cuando concretamos acciones específicas y logramos el resultado que queramos con las decisiones que tomamos y con las acciones al ejecutarlas, pues está la suma de la excelencia de la persona, la aplicación de todas estas funciones. Lo contrario a esto se denomina mediocridad. Y lo mencionaste hace un momento, pero lo dijiste de una manera más linda. Yo lo estoy diciendo de una manera bien cruda y directa. Mediocridad. La mediocridad viene de mitad, medio, a media, sin concluir. Entonces siempre vamos a estar en el bucle de por qué no me resultan bien las cosas, de que yo tengo una memoria pero no muy buena, vamos a lo medio. La función la tienes, el órgano está ahí, pero requiere ese enfoque para entrenar. Y este maravilloso cerebro es Brian Gym, gimnasio cerebral, porque se entrena, se estimula y se logra todo lo que uno quiera. Mejorar hasta aquel que admiras, porque no tienes límites. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. De todas maneras, los procesos cognitivos, estos procedimientos que debe llevar a cabo el ser humano para incorporar conocimiento. Por eso es bueno conversar con nosotros mismos, es bueno conversar con Dios, es bueno conversar con la gente, creer en nosotros y creer en las personas y en la dignidad de la gente también, porque Y dichos esa, procesos, ¿sí? perdón, y esto que acabas de decir es otro aspecto de la inteligencia ejecutiva, la Claro. autoevaluación y la autorregulación. Esta capacidad de mirarnos, conversarnos, analizarnos. Adelante, mi querido Rodrigo. De todas maneras, es fundamental porque en dichos procesos intervienen facultades que son muy diversas, que son muy amplias, como la inteligencia, como la atención, como la memoria, como dijimos, como el lenguaje. Existen amplios debates en torno a los procesos cognitivos, pero yo creo que basta de mesas de diálogo, basta de debate y vamos a la acción. Si el mundo está lleno de teóricos, lo que necesita la humanidad y clama y grita con urgencia son hombres y mujeres de acción, que tomen acción y que hagan esto. Aquí yo no soy don perfección, ni la doctora Laura tampoco pretende serlo, pero sí entrenamos estos conceptos porque de verdad resultan. Por eso es que estos conversatorios son tan interesantes, por eso es que las funciones cognitivas y ejecutivas, dijimos al inicio, eran un temazo y se transformaron en un temazo y créame que a pesar de haber abarcado en profundidad, con detalle, gran parte de este tema, de esta conversación, se abren nuevos signos de interrogación, se abren nuevos puntos suspensivos para seguir profundizando, para seguir queriéndonos, para seguir analizando nuestra vida, para tratar de dejar un mundo mejor.
creo que es el gran desafío, hacer que cada día cuente, entrenar a nuestros chicos. Si no lo hace la escuela, deje de criticar al sistema educacional de su país o a los profesores. Hágalo usted en casa, pero no le enseñe nada a nadie si usted no se lo ha enseñado. No le exija nada a nadie si usted no lo enseñó, si usted no lo aprendió. No lo aplica, porque podemos aprenderlo para ser teóricos y poder difundirlo y hablar y no ser coherentes. Las acciones hablan por uno. Ese es el ejemplo. Entonces, lo aprende, lo aplica en su vida, se apropia de ello, es parte de su ser, lo transmite y lo enseña. Y esto es coherencia. Realmente, mi querido doctor Rodrigo, permíteme, aquí tengo un material que me pareció divino lo que hicimos, que quiero compartir solamente para hacerlo más gráfico. Ujú. Me comenta si... No, este no me va a permitir compartir. Qué pena. Me va... ¿Sabes? Algo sucede con esta computadora que no me permite ampliar la presentación y se Está como ve la muy mía. se ve desagradable. Entonces, solamente, me comenta si se está viendo, por favor. Sí, se ve Con, perfectamente. con la penita de que esta computadora me falla, bueno, son temas de tecnología que haré revisar, no sé, no me permite amplificar. Entonces, arquitectura responsable es construir todo este aspecto maravilloso de conectividad, de neuroplasticidad, en una personalidad que contenga autoestima y confianza e identidad. Hablamos del tema de identidad y lo compartiste acerca de estos temas tan importantes que son genéticos o influencias, ¿no? Es tener esa claridad fundamental, motivación intrínseca y extrínseca que te mueve, que te apasiona, tus motivos internos y externos, ecología, la prosocialidad, valores, gestión emocional, inteligencia corporal, la conectividad de tu cuerpo, porque de acuerdo a, lo miraremos más adelante, al nervio vago y al sistema vagal, pues nuestro cuerpo tiene una memoria, nos conversa, nos habla y andamos muy dispersos sin escucharlo. La comunicación interpersonal e intrapersonal, la inteligencia ejecutiva, la intuición, que es parte de estas funciones, la flexibilidad cognitiva, objetivos claros, enfoque y producción, autoconocimiento, que es fundamental, mis límites en mis potencias. Y aquí, aplicar la inteligencia ejecutiva nos permite ser más creativos y divergentes, adaptación al cambio, poner en orden tus prioridades, mejorar tus relaciones, empatía, hablamos de la cognición social, empoderarte, sentirte capaz, desarrollar tus recursos, estrategias, ser innovador, tomar decisiones rentables. Una decisión rentable es cuando tú tienes el resultado que quieres específico, aumentar tu rendimiento, medir tus procesos, palabra maravillosa, ¿no? Autorregular tus impulsos, enfocar y mantener la atención en lo que tú necesitas y tú quieres. De esto tan maravilloso, permítame, se trata aplicar en nuestra vida todas estas funciones extraordinarias. Mi querido Rodrigo, si tienes algo más que compartir, por favor. Compartir mi alegría, mi dicha de haber sido invitado, como siempre, por la Organización Mundial de la Familia que dignamente preside usted, mi querida doctora Laura, y agradecer esta instancia. Ojalá se den muchas más para poder aportar conocimiento
autoaportarnos conocimiento, porque esto significa también refrescar y que tenga un bendecido día y arriba siempre la Organización Mundial de la Familia. Como presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, también hago llegar los cariños y los parabienes a quienes integran esta hermosa comunidad y a quienes nos han seguido hoy. Así es que le envío un abrazo y agradezco enormemente esta invitación. Mi querido doctor Rodrigo, abrazo mutuo, agradecimiento mutuo, compromiso mutuo desde nuestra Organización Mundial de la Familia y la la Organización Mundial de Salud Mental, que dicho sea de paso tengo también el honor de ser miembro. Y desde esta familia maravillosa seguimos comprometidos con generar una cultura o una nueva cultura importantísima de salud y autocuidado, bienestar integral. Será hasta un próximo programa, que estamos en el mes del cerebro, entendiendo que es el motor que va a tener una orquesta maravillosa configurada de manera integral con el cuerpo y el cerebro traducido en una mente, manifestado por una personalidad y concretada con la conducta humana. Les abrazo con mucho cariño y hasta nuestro próximo programa. Querido doctor Rodrigo, mi abrazo hasta Chile y estamos siempre contribuyendo. Un abrazo muy grande, bendiciones.